Recording is on. Bueno. Bien. Buenas. ¿Querés comenzar, Nadia? Bueno, Claudia estaba, así que por ahí para quienes vean la grabación íbamos a hacer un recordatorio un poco de lo que hablamos el otro día, que fundamentalmente yo empecé comentando que Hay alguien más. Ahí se sumó alguien más. Hola. Yo comencé comentando que cualquier sistema o órgano del cuerpo se puede desequilibrar, pero que ponemos mucho énfasis desde la Ayurveda en lo que es la digestión, porque ahí en lo que es el fuego digestivo es donde se pueden empezar a generar los desequilibrios, porque el fuego digestivo, el Agni, que llamamos, es el que limpia de toxinas el cuerpo, donde se metaboliza todo lo que comemos, ahí, y entonces lo que no se digiere bien, ya sea porque no es compatible con nosotros, porque es una mala combinación de alimentos, o por el motivo que sea que no se alcanza a digerir, con el tiempo se convierte, o sea, si eso es constante, se empieza a convertir en toxinas. Y esas toxinas que se acumulan, luego se pueden reubicar, o sea, las toxinas o el doya que se desequilibra se reubica en otra parte del cuerpo. Entonces, bueno, de acuerdo al tipo de desequilibrio, al tipo constitucional, al clima y a un montón de factores, va a ser el órgano, el sistema del organismo, del cuerpo que esté afectado, y los síntomas, las manifestaciones que va a haber. Y bueno, hicimos hincapié en el sistema respiratorio en este momento. Bueno, un poco que el invierno acá en el hemisferio sur también ayuda a que haya manifestaciones a ese nivel, pero bueno, no significa que sí o sí porque haga frío nos tengamos que enfermar. Entonces con el Ayurveda siempre hacemos mucho hincapié también en eso, en mantenernos saludables, en no recurrir solamente a los remedios ayurvédicos, porque son de mucha utilidad, por supuesto, los homeopáticos también, pero obviamente que los remedios, las hierbas nos van a ayudar, pero también si estamos sanos tenemos un montón de cosas que podemos hacer para no enfermarnos, para no desequilibrarnos, para vivir con una buena calidad de vida, para envejecer saludablemente. Así que bueno, un poco fue esa como la teoría que charlamos el otro día, y hoy queríamos como darle un plus desde el yoga, de lo que sería como algo más práctico para en la vida cotidiana poder implementar fácilmente. Así que si hay alguna pregunta, duda, pueden hacerla. Si no, Amrita, ya ahí te paso palabra para que sigas. Gracias, Nadia. Sí, me gustaría escuchar a Claudia y a Marcela, si es posible. Me gustaría conocer cuál fue la motivación de participar en este conversatorio. Si puede ser, si tienen ganas de compartir. Sí. Bueno, hola, Marcela. Sí, Claudia. No, yo siempre estuve en la búsqueda ya hace unos años de toda esta parte interna y holística, digamos, ¿no? Y yo en algún momento comenté que empecé en la pandemia empecé un poco a indagar en la macrobiótica, empecé por la alimentación, hice unos cursos de macrobiótica, empecé por ahí, usando alimentos que yo no conocía, ¿viste? Y fue todo un desafío para mí empezar a cocinar de una manera diferente. Ahí empecé a entrar, estuve con la macrobiótica un tiempo también, y después, bueno, un poco también pasé por el higienismo, investigué un poquito por ahí. Y la Ayurveda había investigado también, había acá, no sé si la conocen, Silvina Premurti, que ella acá de Buenos Aires, ella también daba algunas cosas de Ayurveda, pero un poco también con cosas que ella ponía, ¿no? Y bueno, fui indagando, después leyendo y viendo, y médicos más bien también más naturistas, y bueno.
pero nunca, yo siempre quería por ahí tratarme con algún médico ayurvédico, porque yo consideraba como que, bueno, era importante que yo si bien hice algún cursito, tenía una idea de algunas cosas, pero no como para manejarme yo sola, no, necesitaba una guía. Y esto vino a raíz de qué, a que yo siempre tuve como inflamación, así como decías Nadia, que empieza por el estómago, yo inflamación en el estómago, en los intestinos, viste, en gases, todo lo que... Yo siempre me cuidé porque, bueno, siempre trabajé con el cuerpo y todo, y desde el movimiento también, todo, pero estaba esa parte, y está todavía esa parte bastante eh, débil, digamos. Mi parte débil es justamente, me parece que es el estómago, los intestinos, y, y bueno, después todo esto cayó, no sé si les comenté, pero saben que por ahí yo después me tuve que poner una prótesis hace poquito en la cadera, yo tuve problemas con los huesos, a pesar de que yo me movía un montón. Bueno, todo eso hizo que de alguna forma cambiara mi forma de pensar y empezar a buscar un poco por ese lado. Empecé por la alimentación más que nada. Bueno, y la respiración sé que es importante y sé que somos, somos varios cuerpos, no solamente el físico, somos, y bueno, y te estoy tratando de atender todos esos, ¿no? El mental, el espiritual, el emocional, el físico. Eh, bueno, y estoy leyendo algunas cosas también. Bueno, todo eso. Y bueno, ustedes me inspiraron, yo dije, bueno, me pareció que, bueno, podían llegar a ayudarme y bueno, nada, estamos ahí en ese camino. Bien. Bueno, muchas gracias, Claudia. Me gustaría agregar a esto, qué bueno que pudiste desde de un desequilibrio de la salud empezar en la búsqueda de la conciencia, ¿no? Y del conocimiento que te permite hoy poder elegir un mejor alimento, una mejor práctica, un mejor estilo de vida. Entonces me gustó destacar esto, ¿no? Que tan importante que es empezar a ver los desequilibrios como posibilidades, ¿no? Los síntomas como puertas abiertas a un cambio, ¿sí? A una transformación, a una búsqueda que se abre a partir de eso. Entonces, como aprovechando esto para empezar a dejar de enojarnos con los síntomas y los desequilibrios y empezar a amigarnos con ellos porque nos están mostrando un camino. Por eso el cuerpo habla, ¿sí? Así que bueno, buenísimo, buenísimo. Y a nivel del sistema respiratorio, ¿tenés alguna afección en particular o tu interés simplemente es aprender a respirar bien y demás? No tengo afección, pero sí tengo un problema con la respiración. Me cuesta ponerme, y viste, estuve viendo métodos de respiración, todo, pero es como que por momentos es como, hay algo acá en el pecho que hace que, viste, que no, Bien, bueno, estuve ahí investigando respiración holotrófica también, todo ese tipo de cosas, pero es como que, viste, hay algo en la respiración que me cuesta. Es una de las cosas que tengo que estar atenta y ver cómo puedo solucionar, porque creo que es una herramienta muy importante la respiración. claro que sí. Sí, sí, sí. Buenísimo. Ahí quería llegar para poder entender también hacia dónde apuntabas participando en este encuentro. Bueno, muchas gracias, Claudia. Ahora vamos a trabajar sobre eso que estás trayendo, ¿sí? Así que, Claro. Marcela, ¿tenés ganas de compartirnos algo? Hola, ¿qué tal? Mucho gusto, Hola, chicas. Marcela. ¿Cómo estás? Bien, bueno, no sé por dónde empezar, pero compartiendo un poco lo que decía Claudia, primero me interesa todo lo que tiene que ver con lo natural y bueno, toda la medicina holística. Me dediqué hace muchos años a terapias alternativas y a dar clases de una técnica y bueno, siempre estuve con temas, desde que soy chica, temas digestivos que mejoraron un montón. Yo ahora estoy viviendo en Tras la Sierra, así que más tranquila y con muy buena calidad de productos y contacto con la naturaleza. Estoy como en una fase muy, muy linda de autoconocimiento, ¿no? Otra vuelta. Bien. Eh,
Y bueno, la verdad que me cuido bastante, aunque tengo acá bastantes sociales también, pero me cuido a nivel actividad física, hago una especie de chikun todos los días y después también incursioné en la Ayurveda, me atendí con una médica que se llama María, que no me acuerdo el apellido, pero es bastante conocida del sur, que no sé si la tienen, pero una chica que escribió un libro, María, No ahí me tengo acuerdo ahora el el nombre, apellido, pero sí. bueno, una capa total, y me compré el libro de ella y bueno, chusmeé. Mi hermana también se formó en Ayurveda, ella vive en Europa y ahora está de visita y bueno, es como que me va impregnando con su conocimiento sobre los biotipos y lo que hace bien a uno, a otro. Bueno, y en cuanto a afecciones respiratorias, no tengo en particular, soy una eterna buscadora y por eso me gustó la charla anterior, me encantó la que dieron la semana pasada. Y aparte ustedes, no sé si están en Las Rosas, yo estoy en Lomabola, Ah, o Ay, sea, qué La lindo. Paz. qué bueno, Entonces, bueno, nada, me interesa conocer y sumar, ¿no? qué Así que por bueno, eso estoy acá. qué bueno. Muchas gracias, Marcela. Gracias. Por Marcela, favor, ¿y la gracias a ustedes. disciplina que practicas, que comentaste que trabajas con el cuerpo y de forma terapéutica? ¿Cuál es tu disciplina? La que yo me dedicaba, ahora no, daba clases de una terapia energética, que es se llama Vortex Healing. Ah, Eh, y, y bueno, la enseñé durante algunos años, pero bueno, la vida me llevó a darme cuenta que tenía que ir más a lo cíclico, al cuerpo, eh, porque bueno, la técnica era maravillosa en cuanto a transformación, pero el cuerpo tiene otros tiempos, ¿no? El espíritu va a una velocidad, la mente a otra, y el cuerpo a una velocidad mucho más lenta de integración. Y bueno, tuve un tema de salud en un momento, perdí la audición de un oído por mm, estrés, porque estaba viajando mucho dando clases, o sea, fue mm. un cachetazo eso. Y ahí bajé y me retiré, digamos. Dije, bueno, voy a empezar por primer grado de vuelta. Eh, y después estoy haciendo una técnica de Qigong que la da un chico de las chakras que se llama cultivo interno y que no es Qigong, pero para explicarlo de alguna forma, ¿no? Es algo, posturas, respiración, eh, Buenísimo, son, es mucho más tranquilo, es algo tranquilo, sí, pero potente. buenísimo. Bueno, Gracias. gracias, Marcela. Nada, gracias a ustedes. Bueno, y no sé si querés decir algo o si no tomo como pie de esta conversación lo que tengo ganas de aportar hoy. ¿Mm? ¿Querés decir alguna cosa, Nadia, en relación a lo que las chicas plantearon? Bien. Bueno, un poco es contarles que como creo que también lo planteamos la vez pasada, no todo queda en lo que como, ¿sí? Que los alimentos no solamente son lo que pongo por boca, sino también todo lo que entra por los sentidos, ¿sí? Y desde este momento, a medida que voy desarrollando estos temas, ya los estoy desarrollando desde la filosofía del yoga, ¿sí? Yoga no es solamente postura, ¿sí? Es una filosofía, es una ciencia, es un arte. Por lo tanto, es muy amplio y muy profundo. Por lo tanto, toda la información que voy a ir compartiendo tiene que ver con un sentido yógico, ¿sí? Bien, como les decía, los alimentos entran, ¿sí? No solamente por boca, sino también entran por los ojos, entran por los oídos, ¿sí? Los ojos es lo que vemos, lo que observamos, ¿sí? Lo que escuchamos, ¿sí? Lo que sentimos, ¿sí? A través del tacto. ¿Mm? Y además el sentido del gusto. Dentro de estos sentidos, también dentro de todos estos, también nos estamos alimentando de una u otra manera. Entonces, cuando empezamos a observar hacia adentro cómo nos estamos alimentando, de qué alimentos estamos consumiendo por boca, también es importante que nos preguntemos
qué alimentos están entrando por los ojos, por los oídos, ¿sí? Y por el entorno, el contacto amoroso del entorno. Todo eso también son alimentos, también son medicina, ¿sí? Entonces, un poco la invitación es a ir y empezar a registrar no solamente lo que como, ¿eh? A la hora de hablar de alimentos que consumo por boca, una vez que conocemos la constitución personal de cada uno, vamos adecuando esos alimentos, que en el caso mío a mí me gusta decirlo alimentos medicina, conocer cuáles alimentos son medicina para mí, ¿sí? Y eso no significa por ahí no consumir ningún otro, pero sí tener claro conscientemente que los que me benefician y los que me llevan a un lugar de equilibrio y de salud son esos alimentos medicina, ¿sí? Entonces, ahí la importancia de conocer el dosha, conocer que no es solamente el dosha constitucional, el dosha de nacimiento, sino también el dosha que está latente o está con fuerza en el momento, ¿sí? Si querés contarnos algo sobre esto, Nadia. Sobre los diferentes, o sea, sobre Prakruti y Vikruti decís. Sí, sí. Bueno, la Prakruti se le llama a lo que Amrita nombra como el dosha de nacimiento. O sea, hay factores que se determinan durante la concepción, inclusive antes, que tienen que ver con cuestiones de la mamá, lo que le pasa a la mamá, el dosha de la mamá, la alimentación, todo, del papá también, por supuesto, las cuestiones astrológicas al momento de concepción, nacimiento, bueno, un montón de factores que influyen y que van a determinar nuestro dosha constitucional. Esto es la proporción de elementos de la naturaleza que van a estar predominando en nosotros, o cómo se van a distribuir esos 5 elementos, que son el agua, la tierra, el fuego, el aire y el éter. O sea, de acuerdo a la cantidad y la proporción de cada uno, la combinación de ellos, eso va a dar nuestra constitución, nuestro dosha de nacimiento. Esto es constitución mente-cuerpo, o sea, va a ser nuestra constitución física, o sea, cosas que no se pueden cambiar, digamos, lo estructural, y también nuestra fisiología, o sea, nuestra forma de funcionar el organismo. O sea, si tenemos una digestión lenta, rápida, si tenemos tendencia a ir de cuerpo todos los días o no, si nos vamos a dormir fácil o no. Bueno, todas las cuestiones fisiológicas, o sea, la tendencia que vamos a tener nosotros a funcionar de determinada manera. Luego, con el tiempo, con nuestra vida, con nuestra cotidianidad, con lo que nos va sucediendo, con el clima, con todo lo que hay alrededor nuestro, con cómo nosotros también, bueno, las cuestiones mentales y emocionales también están incluidas en cómo nosotros vamos a reaccionar al estrés, el tipo de pensamientos que vamos a tener y demás. Bueno, y todo eso puede ir modificándose y nos puede llegar a dar un desequilibrio o hacer que en algún momento de la vida predomine más uno u otro. Por ejemplo, en los niños, que es cuando el cuerpo se está formando, cuando todo lo estructural se está formando, va a tener tendencia a predominar, más allá de sea cual sea la constitución de cada uno, va a haber una tendencia al predominio de agua y tierra, que son los elementos que nos dan la estructura. Entonces, la formación de los órganos, el crecimiento del cuerpo. Entonces, hay como una tendencia de que haya más kapha, predominio de kapha, inclusive de desequilibrio. Por eso hay más tendencia en los niños a tener, por ejemplo, mocos. Porque le decimos mocosos a causa de eso. Después, en lo que es la edad más productiva, o sea, la adultez joven, o sí, desde mediana edad, por ahí empieza a predominar el dosha pitta. O sea, hay más fuego y agua, porque estamos como en la edad más activa de la vida. Y con el paso del tiempo, cuando ya vamos siendo más mayores, va a haber un predominio de lo que es el éter y el aire. Entonces va a haber un predominio o una tendencia a un desequilibrio vata, por ejemplo. Entonces la piel se seca más, se cae el pelo, puede haber osteoporosis, insomnio. Todo eso, que si bien hay como una tendencia natural y de acuerdo a la constitución de cada uno, va a haber más probabilidad de desequilibrio o no, también lo podemos ir como manejando o trabajando fundamentalmente a través del autoconocimiento.
y de lo que decía Amrita, de conocer cuáles son los alimentos, y en todo sentido, que nos van a beneficiar o que nos van a perjudicar o a tender a desequilibrar. Entonces nosotros, eso, conociéndonos o detectando, aprendiendo a tener conciencia, de detectar qué es lo que nos sucede, o a tener conciencia de lo que pasa en nuestro cuerpo, en nuestra mente, en nuestras emociones, vamos a poder, inclusive con ayuda profesional o no, a veces ni siquiera hace falta, vamos a poder hacer pequeñas cositas en nuestra vida que nos van a poder volver al equilibrio. ¿Se entiende? Por ahí hablé un montón. Buenísimo, sí, ¿Fue claro? ahí quería llegar. Genial. Bueno, y justamente siguiendo el pie de lo que habla Nadia, bueno, ¿cuánto podemos hacer en el día a día por sostener el equilibrio, ¿no? Siempre enfocándonos en la prevención y no en tener que llegar a enfermarnos, ¿no? A desequilibrarnos, como nos gusta decir a nosotras, para decir, bueno, tengo que hacer algo con mi vida, ¿sí? Ya empezar desde antes a ser consciente de lo que necesita nuestro cuerpo, lo que necesita nuestra psiquis, ¿sí? Y también del desarrollo espiritual, que es fundamental, ¿sí? Como cada uno lo conciba, ¿no? Es muy personal, pero sí, el desarrollo espiritual es parte del equilibrio, ¿sí? Y de la salud. ¿Mm? Por lo tanto, no solamente es lo que comemos, lo que vemos, lo que escuchamos, lo que consumimos desde todos los sentidos, sino también qué hábitos tenemos en el día a día para sostener el equilibrio, ¿sí? Porque ahí es donde vamos a apuntar, a sostener el equilibrio, ¿sí? Y bueno, en relación al sistema respiratorio que estamos hablando, piensen, fíjense, ¿cuánta atención le prestamos a la inhalación y la exhalación? Si yo les pregunto eso, ¿cuánta atención le prestamos a la respiración? Solo cuando no puedo respirar, por ejemplo, ahora. Cuando Claro, funciona mal. claro, porque como es un acto permanente y que no necesita de nuestra voluntad permanente, es automático, respiramos porque necesitamos respirar y ni siquiera nos preguntamos ni cómo hay que respirar, ni cuánto tenemos que respirar, ¿no? Es como, ya está, es como algo de todos los días, ¿no? Pero bueno, la idea es llevar a esto de todos los días mayor conciencia al sistema respiratorio, que es el sistema que da alimento a todo el ser. ¿Por qué? Porque no solamente respiramos para llevar oxígeno al organismo, ¿sí? Que es lo que en general cuando hablamos del sistema respiratorio lo primero que pensamos es el aporte de oxígeno. En realidad, desde el yoga sabemos que lo que aporta la respiración es prana, es energía vital, ¿sí? Que necesitamos también como alimento, además de lo que entra por boca, ¿sí? Además de hidratarnos también. Entonces, ese prana, esa energía vital, ingresa al organismo a través de la respiración, recorre todo el ser y una vez que voy a hacer la exhalación, ¿qué es lo que voy a eliminar? ¿Vuelvo a eliminar prana? No. En realidad, la exhalación está disponible para eliminar residuos. ¿Y cómo le llamamos en yoga a esos residuos? Apana. Entonces, el movimiento de inhalación aporta prana al cuerpo y la exhalación suelta apana, que son los residuos, ¿sí?, de la respiración. ¿Conocían algo de esto? Ahí Del está. prana sí sabía, pero no el prana sí sabía, pero la pana no. Bien, bien. Bien, fíjense que es lo mismo que el sistema digestivo. Nosotros incorporamos alimentos y luego eliminamos lo que no necesitamos.
Bueno, en la respiración hacemos lo mismo. Inhalamos, tomamos oxígeno y prana, energía vital, y cuando exhalamos, exhalamos lo que ya nos sirve, ¿sí? Ese oxígeno llegó a la célula a través de todo el sistema respiratorio central, ¿sí? Y una vez que llegó a la célula, comienza a remover toxinas desde los pulmones y desde las células. Por eso es tan importante que también la alimentación, el ejercicio físico y otros hábitos diarios aporten oxígeno al cuerpo, que no es solamente con la inhalación, ¿sí? Pero además, ahora ya vamos a ir a desarrollar un poquito más ese tema, pero además, fíjense la importancia de realizar algo que es tan automático como la respiración, realizarla de forma consciente, ¿sí? Eso es lo que vamos a hacer al final de este encuentro. Vamos a trabajar un ratito sobre la respiración, justamente para poder internalizarla, hacerla consciente y desde esa conciencia empezar a aplicar esos ejercicios que son tan simples, pero tan profundo su beneficio, ¿sí? Bien. Nadia, vos me vas parando si necesitas ir agregando algo, ¿sí? Bien. Bueno, en relación a la alimentación, el otro día me quedé con ganas de incorporar algunas cositas más que tiene que ver con que es importante que el alimento también esté cargado de oxígeno, ¿sí? Y para que el alimento esté cargado de oxígeno, en parte necesito que parte de esa alimentación, más o menos según el dosha, necesito que haya alimentos crudos dentro de lo que consumo, ¿sí? No el 100%, porque también hay doshas que se desequilibran con mucho crudo, pero sí es importante que haya alimentos crudos, frutas que son depurativas, desintoxicantes, ¿sí? Y vegetales, ¿sí? Vegetales son fundamentales en las comidas, no solamente en el almuerzo, en la cena, también hay que aprender a incorporar el vegetal en otros momentos del día, ¿no? Como no centrar simplemente, también pasa a nivel de los sabores, no centrarnos a que lo dulce sí o sí tiene que estar para el desayuno y la merienda y lo salado para el almuerzo y la cena, no, también podemos aplicar vegetales en otros momentos del día y frutas, ¿sí? Siempre invitamos a que se consuman solas. ¿Por qué? Porque relacionadas al sistema digestivo, la fruta, cuando se consume sola, se facilita la digestión, ¿sí? No genera fermentación, no genera gases junto con otros alimentos, que además hay muchos alimentos que se combinan muy mal con las frutas. Entonces es preferible que siempre la fruta esté alejada de los otros alimentos. Pero también porque la fruta invita a la depuración, ¿sí? Invita a que el cuerpo se limpie. El vegetal hace lo mismo. Entonces, incorporar ensaladas al principio, también va a estar relacionado a las estaciones y demás, pero en general vamos a hablar que es importante incorporar vegetales crudos también, además de los cocidos, ¿sí? Porque a partir de esos alimentos, los vegetales, ¿sí? Vamos a mejorar el sistema digestivo, que es necesario para el resto de los sistemas, y porque también vamos a incorporar prana, ¿sí? Fotones, que son, es la luz solar que recibe el alimento, ¿sí? Sobre todo la fruta y los vegetales, y que después lo vamos a consumir, ¿sí? En parte crudo, para que esos fotones también ingresen al organismo. Entonces tenemos otro alimento más, ¿sí? Por eso me gustaba la idea de hablar de todo lo que implica alimentarse, ¿sí? Todo lo que implica nutrirse. ¿Querés agregar algo más ahí? No, recién pensaba que algo que hablamos siempre, el tema de los brotes, que es algo muy fácil de hacerlo en casa, no hace falta comprarlo, ¿no? Y barato aparte, porque con un puñadito así de legumbre, lo que sea, haces un montón de brotes y tienen una cantidad de nutrientes y de oxígeno, porque es ahí la semilla con toda la energía del crecimiento de la planta naciendo y que está buenísimo porque uno puede a lo mejor comer una comida caliente ahora que hace frío
pero le pones Exacto. ese toque de oxígeno extra que Es. lo enriquece muchísimo. Sí, sobre todo porque el brote en sí está cargadísimo de enzimas y esas enzimas favorecen la digestión también. Por lo tanto, al favorecer el acné y la digestión, también favorece el sistema respiratorio y otros sistemas, ¿sí? En el caso, como dice Nadia, de los brotes, los germinados, ¿sí? Todo lo que tiene como básico, digamos, de nutrientes y de vitalidad, el granito, ya sea una semilla, un grano, aquello que vamos a elegir germinar o brotar, ¿sí? Cuando lo activamos con el agua y lo dejamos que empiece a brotar, es todo eso que venía concentrado en esa semillita o en ese grano, se amplía enésima veces. Entonces, si vamos a suponer una lenteja, ¿no? Que sabemos que tiene muchísimo hierro la lenteja. Ahora, esa lenteja, si yo la hiervo, ¿sí? O si yo la como brotada, piensen, ¿dónde va a haber mayor cantidad de hierro disponible? ¿Brotada? Brotada, germinada, brotada, ¿sí? Porque justamente ese mineral que está latente y con tanta fuerza en la lenteja se multiplica enésima veces con el germinado. Por lo tanto, termina siendo un superalimento, ¿sí? Y que bueno, que además me va a aportar oxígeno, enzimas, vitalidad, ¿m? Y que va a ser un alimento medicina, ¿sí? Que esto no quiere decir no comer las lentejas cocidas. Decimos esto en relación a que siempre hay un punto más de optimización de cada alimento. Y esto va a estar encuadrado también dentro de lo que es la estación, el doya y demás, ¿sí? Pero bueno, como estamos hablando del sistema respiratorio, me parece importante destacar estos elementos, ¿sí? Sobre todo en niños, ¿no? Como las que somos mamás o abuelas, o digamos, esto de ver que los niños reciban alimentos con oxígeno y con enzimas, ¿no? Y no ultraprocesados, que es lo que lamentablemente la mayoría terminan consumiendo, ¿no? Bueno, eso un poco. Y por otro lado, nos alimentamos también de lo que hacemos con nuestro cuerpo. Por lo tanto, si no tenemos actividad física, nos estaría faltando un elemento muy importante dentro de la nutrición, ¿sí? La actividad física, por ejemplo, una actividad de todos los días, cotidiana, y que favorece notablemente el sistema respiratorio, es la caminata, ¿sí? Sobre todo si esa caminata la podemos llevar a ser una caminata consciente, ¿sí? Una caminata yógica. Pero simplemente el salir a caminar todos los días un rato, media hora, una hora, dentro de las posibilidades que tengamos, siempre va a mejorar la oxigenación, ¿sí? Lo mismo y mucho más una clase de yoga, en donde estamos trabajando asanas, ¿sí? Posturas cómodamente mantenidas, sostenidas, para que el cuerpo reciba un estímulo en alguna parte del cuerpo en particular, como por ejemplo todo lo que es posturas de apertura del pecho y de los músculos intercostales, ¿sí? Y de los laterales del cuerpo, que me van a permitir dar mayor oxigenación a los pulmones. ¿Mm? También todo lo que es movimientos de limpieza dentro del yoga nos permiten movilizar las toxinas, nos permiten movilizar ama, ¿sí? Que es esto que nos contaba al principio Nadia. Y en esa purificación del cuerpo permitimos que el oxígeno que estamos tomando con la respiración y a través de las posturas, la caminata y el ejercicio físico, también ingrese de una forma más adecuada al organismo. ¿Sí? Fíjense si tienen alguna duda sobre esto, quieren preguntarme algo más. Bien, bien. Bueno, ahí por ahí me gustaría, si Geraldina tiene ganas, de compartir un poquito. Ella es
una de las alumnas de yoga, de las clases, y por ahí si tiene ganas compartir un poquito cómo se siente. Justamente en estos días estamos haciendo la práctica sobre el sistema respiratorio. ¡Hola, Catita! Hola, Bueno, como ven, somos mamás y las mamás somos mamás todo el tiempo. Así que, bueno, si tenés ganas de compartir. Sí. Bueno, en el conversatorio anterior me presenté como transitando un proceso respiratorio y sigo transitándolo, pero quería compartirles que en la clase de hoy con Amrita, que hicimos la clase online, bueno, lo que me sucede siempre en las clases es una gran conexión a nivel energético, emocional, como siento mucho el trabajo en los cuerpos sutiles, ¿no? En el cuerpo causal. Impacta muy rápido en mis emociones, me calma, eso lo siento todo el tiempo. Pero específicamente hoy en la clase que trabajamos respiratorio, yo llevo varios días sin sentir el gusto y el olfato. Terminé la clase y empecé a tener gusto y olfato. O sea, fue maravilloso, automático. Eso, es un yoga suave, es lento, pude ir incluso transitando el proceso respiratorio, es apto para todas las edades y tiene esta magia de lo simple, ¿no? Que un poco es la propuesta general que hacen las chicas desde sus dos abordajes como terapeutas. Es simple, es concreto, es asible, es practicable. Yo estoy transitando el proceso también de acompañamiento terapéutico con las dos, así como Claudia. Entonces, esa es la experiencia que tengo con este yoga terapéutico que practica Amrita. Es aplicable y el efecto es inmediato. Gracias, Amrita. Muchas gracias. Bien. Bueno, a ver, ¿nadie quiere decir alguna cosa? ¿Cómo estamos con la hora? 19. Tenemos 15 minutitos. Bueno, si no tienen preguntas por ahora, consultas, comentarios, por ahí pasamos directamente a hacer una pequeña práctica. ¿Tienen ganas? Bien. Bueno, va a ser muy simple la práctica porque en la simpleza está lo profundo. Así que, bueno, las invito a que busquen una posición cómoda, en lo posible sin apoyar la espalda en ningún lado, ni en la silla, ni en la pared. No hace falta que estén en el piso, pero sí es importante que sientan la base del cuerpo en contacto con el suelo. Y cuando percibo la base del cuerpo en contacto con el suelo, me centro en el momento presente. Hago presencia en el aquí y en el ahora. Hago presencia en mi cuerpo físico. Hago presencia en mi cuerpo emocional. Y hago presencia en mi cuerpo mental. Reconociéndome como espíritu. Y desde la base de mi cuerpo, sostenida por la tierra, voy a crecer con la columna hacia arriba, estirando y separando todas las vértebras bien hacia arriba.
Voy a llevar el vientre hacia adentro, el ombligo replegado hacia adentro, sosteniendo los órganos internos. Voy a dejar que el pecho se expanda, el esternón se proyecte hacia adelante, que los hombros se dirijan hacia abajo y hacia atrás. Los brazos acompañan el torso, sostienen las costillas. Las manos descansan sobre las piernas con las palmas hacia arriba. Inhalando lentamente voy a elevar un poquito el mentón y al exhalar lo voy a replegar ligeramente hacia la garganta, muy poquito, hasta sentir que las cervicales se estiran por detrás. La lengua se enrolla dentro de la boca, llevando la punta hacia el paladar superior. Los ojos y las cejas se elevan, como queriendo mirar la corona de la cabeza. Y llevo toda la atención y la conciencia hacia allí, hacia lo alto de la cabeza, hacia la corona. Punto de unión entre mi conciencia individual y la conciencia cósmica. Y desde este gesto corporal, optimizando toda mi energía, abriéndome al anclaje en la tierra y a sentir todas mis energías dirigidas hacia el cosmos y a la vez recibiendo la energía del cosmos, voy a llevar la atención a la respiración. Simplemente llevo la atención allí y observo cómo es mi inhalación y cómo es mi exhalación. Sin forzar nada, simplemente observo el aire que entra y el aire que sale. Observo sin juzgar, sin forzar nada. ¿Cómo percibo mi inhalación? ¿Cómo percibo mi exhalación? Y ahora las invito a observar los puntos intermedios entre la inhalación y la exhalación. Y entre la exhalación y la próxima inhalación. Solo observo, sin forzar. Observo.
Paso a observar ahora cómo ingresa el prana a través de la nariz y junto con el aire hacia los pulmones y hacia las células. Y cómo a través de la exhalación suelto los residuos de mi respiración. Simplemente observo. Inhalo prana y exhalo apana. Y por último voy a llevar la observación a cómo está mi respiración luego de haber hecho consciente cada parte de la misma. Observo las diferencias a cuando recién empecé a prestar atención a la inhalación, a la exhalación. Observo cómo se siente el pecho. Cómo se siente a nivel del cuerpo físico. El simple hecho de haber llevado conciencia a esta parte de mi cuerpo. Observo cómo se sienten los latidos de mi corazón con esta nueva respiración consciente. Observo cómo se siente mi parte emocional. Percibo armonía y equilibrio en mi cuerpo emocional. Soltando toda ansiedad. Conectada totalmente con el momento presente. Soltando cualquier tristeza. Conectándome con el momento presente. La respiración es ahora. Y observo por último cómo ha calmado mi mente, mi pensamiento. Simplemente habiendo llevado conciencia a cómo estoy respirando y cómo me alimento a través del prana. Lentamente voy soltando la postura y cuando me sienta preparada, puedo ir abriendo los ojos.
Si quieren compartir algo, si quieren contarnos cómo se sienten, pueden abrir los micrófonos y compartir. Hola. Muy lindo, muchas gracias. Mucha paz y mayor amplitud al respirar, sentí. Me encantó. Gracias. Bueno, yo también, estuvo muy bueno. Yo lo que pude experimentar es mayor exhalación, ¿viste? Que es lo que me costaba. Por ahí yo pude sentir el exhalar un poquito más profundidad, más largo. Y eso, bueno, eso estuvo bueno. Bien. Así que gracias. Me alegro, gracias a ustedes. Fíjense qué importante, no hicimos grandes cosas, simplemente llevamos conciencia. No hicimos grandes ejercicios, grandes pranayamas, solo llevamos conciencia a la respiración. ¿Y cuánto se logra con eso? Como un alimento más del día a día. Entonces, un poco esta es la invitación después de este encuentro, a encontrar estos mini momentos, ¿sí?, en donde nos nutrimos, ¿sí?, a través de la respiración. Yo pensaba recién en la importancia para todo lo que es la ansiedad y la carga de pensamientos que tenemos constantemente, porque muchas veces cuesta sentarse a respirar porque la mente está muy inquieta y uno tiene la paciencia de respirar justamente para que se calme, que algo que la Ayurveda dice hace 5.000 años, pero la neurociencia lo dice ahora, esta relación directa que hay entre el ritmo respiratorio y la cantidad de pensamientos que tenemos. O sea, la cantidad de pensamientos que tenemos en la mente es constante, bueno, unas personas más que otras, pero en general es mucho y son pensamientos repetitivos, o sea, siempre es lo mismo, ¿no? Y a una velocidad muy, muy grande. Y cuando nosotros logramos hacer una respiración consciente y bajar el ritmo respiratorio, fíjense que cuando estamos en una situación de ansiedad estamos respirando rápido. Y cuando logramos llevar la conciencia y bajar y respirar, la mente se calma un montón. Entonces es una herramienta re práctica, sin fármacos, para controlar situaciones en donde nos sentimos con ansiedad o que estamos con la mente sobrepasada o que inclusive para dormir mejor también. Así que súper, súper útil también esto, ver que es simple, que no necesitamos, como dice Rita, hacer una súper respiración con nombre en sánscrito, es sentarse un ratito y llevar la conciencia. Y un poco hablando de estas emociones, como dice Nadia, que, bueno, nombramos la ansiedad y que dentro de la práctica también yo nombré la tristeza, esto de ir al presente, ¿no? Porque la ansiedad nos lleva para adelante y la tristeza nos lleva para atrás, al pasado, ¿no? Entonces, hacer presencia con la respiración, ni ir hacia adelante ni quedarme allá atrás, ¿no? Como en el hoy, en este eje que soy hoy, ¿no? Sobre todo porque a nivel del sistema respiratorio, la emoción que más moviliza a las afecciones en este sistema es la tristeza, ¿sí? Demasiado estar hacia adentro, en introspección permanente. Entonces, hay como una tendencia, ¿sí? En general, una de las invitaciones que se le hace a una persona que tiene afecciones respiratorias es que empiece a conectar con el contento, con la alegría de vivir, ¿no? Entonces, bueno, esto también quería comentárselos porque es muy importante en el día a día también ir trabajando sobre nuestras emociones, ¿sí? Y que hay muchas de estas emociones nos predisponen a desequilibrios en uno o en otro dosha. En el caso de la ansiedad nos lleva a desequilibrar vata y en el caso de la tristeza nos lleva a desequilibrar kapha, ¿sí? Que ambos van a repercutir de una u otra manera en la respiración. ¿Mm? Así que bueno, no sé si quieren preguntar algo más, si no, creo que ya podemos ir cerrando.
Bueno, yo antes de cerrar, también para compartirle a las personas que van a estar viendo la grabación y luego cuando la subamos a nuestro canal, extender esta invitación a ser parte de Comunidad Medicina Ayurveda. Nosotros tenemos un canal abierto en un grupo de WhatsApp donde compartimos mucha información. Este es el primero de un ciclo de conversatorios que vamos a seguir haciendo. En su momento les vamos a informar como todo lo que viene para que también puedan prepararse, puedan planificar y estar presente y participar también en el que más les interesa, pero tenemos muchas actividades gratuitas y tenemos un plan de acompañamiento maravilloso, individual, ¿sí? Donde Nadia y Amrita nos están acompañando en este proceso de volver a conectar con la salud. Trabajamos y promovemos un modelo de medicina basado en la salud. Nadia, volvemos a comentarlo, Nadia es médica clínica, ella trabaja en el sistema público de salud y está especializada en medicina ayurveda, practica una medicina integrativa. Y Amrita tiene una formación en yoga terapéutico, en ayurveda muy profunda, transitando la alimentación consciente de toda su vida. Bueno, los currículums ya los pasamos, pero van a trabajar en sinergia en Ateneo para ayudarnos a gestionar la salud. Y eso es maravilloso, ¿no? Poder tener las herramientas y el acompañamiento para hacerlos nosotros mismos. Y no que el médico me dé o me sane o me diga qué tengo que hacer para sanarme. Tengo las herramientas para practicarlo y autogestionar la salud. Maravilloso. Este plan es online, accesible para todos en cualquier parte del mundo y también, como contamos la semana pasada, hoy Marisa no pudo estar presente, pero Casa Oniria abrió sus puertas para que también puedan venir de retiro tras la sierra, porque bueno, Marce vive muy cerquita nuestro y está, como ella dijo, inmersa en este entorno natural maravilloso. Es una experiencia que abraza muchísimo poder empezar un proceso de autoconocimiento hacia la salud aquí en Tras la Sierra y en vivo con las chicas, ¿sí? Porque la presencia humana, que Amrita te pueda transmitir su clase de yoga, que te enseñe a cocinar en el lugar donde estás viviendo, bueno, es un mimo maravilloso que al que pueda permitírselo están cálidamente invitados y es parte de este programa de acompañamiento individual, ¿sí? Eso, estamos disponibles para quien necesite información. Y para seguir participando en todos los encuentros de forma gratuita siempre. Muchas gracias, gracias. Gracias, chicas, hermoso. Gracias. Muchas Gracias a ustedes. Chao, chao. Un abrazo. Adiós. Esperen.